En un mundo repleto de secretos y misterios, hay lugares que permanecen ocultos, esperando ser descubiertos. Imagina entrar en un palacio abandonado, donde cada habitación susurra historias de un pasado grandioso. Pero, ¿y si te dijera que, bajo sus cimientos, existen pasadizos secretos que podrían reescribir la historia de aquellos que habitaron ese lugar? Hoy nos adentramos en un relato fascinante sobre los pasadizos secretos descubiertos en un palacio abandonado. La curiosidad por estos espacios ocultos despierta en nosotros un sentido de aventura, un deseo innato de conocer lo desconocido. Así que, si tienes un momento, acompáñame en este viaje. Prometo que lo que viene a continuación te dejará atónito. En una región olvidada de la península ibérica, un palacio que una vez fue símbolo de poder y esplendor se alzaba orgulloso entre las montañas. Su historia data de siglos atrás, cuando nobles y reyes lo habitaban, organizando opulentas fiestas y celebrando alianzas cruciales. Sin embargo, tras la caída de la dinastía que lo había construido, el palacio se convirtió en un fantasma de su antiguo yo, devorado por la maleza y el paso del tiempo. Pero lo que más intrigó a los investigadores fueron los rumores que giraban en torno a pasadizos secretos escondidos bajo sus cimientos. ¿Te imaginas qué secretos podrían estar aguardando en la oscuridad de esos túneles? La primera vez que un grupo de exploradores se aventuró a investigar el palacio, se encontraron con una estructura en ruinas, pero incluso en su estado deteriorado, se podía sentir la grandeza que había una vez estado presente. Algunos de ellos contaron que al cruzar el umbral de lo que alguna vez fue la majestuosa entrada, la atmósfera se tornó densa, como si el palacio estuviera vivo, respirando a través de sus muros. Pero lo que no podían imaginar era lo que iban a descubrir. Mientras exploraban la primera planta, un sonido extraño provenía de una de las paredes. ¿Qué haría un grupo de jóvenes aventureros? La curiosidad, como suele suceder, los llevó a investigar más a fondo. Lo que encontraron fue un pequeño mecanismo que, al accionar, reveló un pasadizo oculto en la pared. Imagina la emoción que sintieron al abrir una entrada a lo desconocido, un lugar que había permanecido cerrado durante más de un siglo. Este pequeño hallazgo no solo era un túnel, era una puerta a las historias no contadas del pasado. ¿Qué secretos habría guardado ese espacio por tanto tiempo? Este fue solo el comienzo de una exploración que los llevaría a descubrir un intrincado sistema de pasadizos que serpenteaban por todo el palacio y sus alrededores. A medida que se adentraban en estos pasadizos oscuros, el grupo se maravillaba de la arquitectura minuciosa. Los muros estaban decorados con antiguos frescos que narraban la vida de los antiguos residentes del palacio. ¿Sabías que muchos de estos palacios incluían elementos de defensa, como entradas secretas, para escapar de invasores? Eso se convirtió en un tema recurrente de conversación entre el grupo. Pero cada rincón de estos túneles guardaba más que solo historia. Algunos de los frescos retrataban escenas de fiestas y banquetes, y otros, momentos de guerra y dolor. Una de las sorpresas más impactantes fue el descubrimiento de un pequeño altar en una de las cámaras. Cualquier persona que paseara por el palacio podría haberlo pasado por alto, pero el altar estaba escondido detrás de una cortina de telaraña. Este altar, sencillo pero hermoso, sugería un uso ritual que se había perdido a lo largo de los años. ¿Qué tipo de ceremonias se llevaron a cabo allí? ¿Quiénes fueron los que ofrecieron tributos en ese lugar sagrado? Eran preguntas que resonaban en sus mentes mientras comenzaban a cuestionar la historia que conocían. Cada nuevo pasaje que descubrían era más asombroso que el anterior, llevándolos a una red de túneles que se extendían mucho más allá de lo que habrían imaginado. En una de las cámaras, encontraron una puerta reforzada que, al abrirse, reveló un pequeño tesoro de objetos de valor que habían sido olvidados, joyas desgastadas por el tiempo, utensilios de oro y plata, y documentos antiguos que parecían ser los registros de la familia que había habitado el palacio. Imaginar el brillo de las joyas en su máximo esplendor era como asomarse a un mundo perdido. Pero, entre tantas maravillas, había algo inquietante, documentos que hablaban de traiciones y conflictos, sombras que habían oscurecido el esplendor de aquel lugar. Entre los objetos hallados, había una misteriosa caja de madera tallada, que, aunque desgastada, guardaba un aire de majestad. Cuando la abrieron, miles de preguntas llenaron el aire. En su interior, hallaron cartas que revelaban una historia de amor prohibido entre un noble y la hija de un rival político.
Estos documentos no solo brindaban un vistazo a la vida cotidiana en el palacio, sino que también desenterraron celos, traiciones y conflictos que habían marcado la vida de aquellos que alguna vez llamaron a este lugar su hogar. ¿Te imaginas cómo el amor y el desamor podían entrelazarse en un espacio tan majestuoso? A medida que el grupo proseguía su exploración, decidieron segmentar su búsqueda en diferentes direcciones, y eso fue crucial. Uno de los miembros, Ana, optó por seguir un camino estrecho que se alejaba unos metros de la sala principal. Sin embargo, en lugar de descubrirse en una nueva cámara, se encontró con una trampa, un pequeño deslizamiento del suelo que casi la hace caer. ¿Qué otros peligros podrían acechar en esos antiguos pasadizos? Esta simple experiencia resaltó que la belleza de un palacio puede esconder trampas mortales. Mientras se recuperaban del susto, comenzaron a compartir más historias sobre hallazgos en otros palacios abandonados que habían sido explorados a lo largo de los años. Algunos hablaban de fantasmas que rondaban la herencia de nobles que no encontraban descanso, otros contaban cómo diferentes objetos podían transmitir historias de épocas pasadas. Una voz, entre susurros, mencionó que en palacios como este, la mansión y la historia parecían estar entrelazadas, con cada habitación resonando con ecos de aquel tiempo. ¿Son los palacios realmente un reflejo de las almas que los han habitado? De vuelta al túnel principal, el grupo decidió que era momento de subir a la superficie y tomar nota de todo lo que habían encontrado. Pero, antes de salir, decidieron hacer un último encuentro en el túnel, donde una serie de grabados extraños en la pared atrajeron su atención. Los dibujos parecían contar historias de criaturas míticas y aventuras, similares a las leyendas que durante años habían sido parte del imaginario popular. Las criaturas de la mitología ibérica estaban a la vista, desde dragones hasta seres fantásticos que parecían cobrar vida a través de esa frágil decoración. ¿Qué significaban estos grabados para aquellos que habitaron el palacio? Pero lo más intrigante era un símbolo que no podían identificar, un emblema que no coincidía con ninguna de las culturas que habían estudiado. Eso abría un nuevo campo de especulación. Podría ser que este palacio estuviese conectado a un pasado que excedía todo lo conocido, una historia olvidada que aguardaba ser contada. La intriga creció entre los miembros del equipo al imaginar que otros secretos podrían estar ocultos en los pasadizos más profundos. ¿Estarían preparados para descubrir la verdad oculta tras aquel símbolo ignoto? Las horas pasaron volando en ese lugar, y la promesa de lo desconocido empujaba a cada uno a adentrarse más y más en el misterio. A medida que avanzaban, la sensación de asombro se apoderaba de ellos, y también un leve temor. La hostilidad del lugar contrarrestaba la belleza de su historia, recordándoles que aquello que descubren puede no ser siempre lo que esperaban. Reflexionando sobre el pasado, comenzaron a cuestionarse hasta qué punto su descubrimiento podría cambiar su perspectiva sobre la historia, pero también sobre ellos mismos. ¿Estamos destinados a repasar los errores del pasado o podemos aprender de ellos? Así que, te invito a que te mantengas conmigo en esta travesía. En la próxima parte, revelaremos más sobre estos pasadizos, la historia detrás de esas cartas encontradas y el significado del enigmático símbolo. También exploraremos cómo la gente ha reaccionado a estos hallazgos en el palacio y qué revelaciones sorprendentes podrían esperar en el futuro. ¿Serán estas revelaciones lo que todos esperábamos? ¿O enfrentaremos la oscuridad que se oculta en las sombras del pasado? La historia está lejos de terminar y cada esquina del palacio oculta algo por descubrir. Hasta entonces, mantén tus ojos abiertos para la siguiente parte de esta increíble aventura. La noche se cernía sobre el palacio, y el tenue resplandor de sus linternas apenas alcanzaba a penetrar la densa oscuridad del pasadizo. A medida que el grupo se adentraba, una extraña sensación de anticipación se apoderaba de ellos. El aire estaba impregnado de polvo y misterio, y cada paso resonaba como un eco de épocas pasadas. Lo que había comenzado como una curiosidad por explorar lo desconocido estaba tomando un matiz de intriga casi palpable. ¿Qué más podía haber en esos pasadizos, oculto a simple vista? Retomando las cartas encontradas en la caja de madera, se sentaron en el suelo, iluminándose mutuamente con las llamas de sus linternas. Cada miembro del equipo se sintió atraído por la historia de amor prohibido entre el noble y la hija del rival político. Un relato de pasión, sacrificio y traición que parecía resonar con fuerza a medida que leían pasajes sobre los encuentros clandestinos y los planes de huida. Sin embargo, algo en la narrativa no encajaba del todo.
había menciones crípticas a una traición que no claramente se especificaba. ¿Quién traicionó a quién? Mientras discutían el significado de las cartas, Ana, que había estado examinando el lugar, dejó escapar un susurro. ¿Y si esta historia fuera la razón por la que el palacio fue abandonado? ¿Qué pudo haber pasado realmente? El grupo se quedó en silencio, sopesando la idea. La historia que había estado oculta por tanto tiempo podría ser más central de lo que pensaban para comprender el destino del palacio. Las sombras de la traición podrían haber oscurecido no solo las fiestas de corte, sino también la propia memoria de los que habían vivido allí. Decididos a arrojar más luz sobre el pasado, continuaron explorando los oscuros corredores. En una bifurcación, se encontraron ante dos pasajes, uno parecía descender aún más profundo, mientras que el otro se mantenía en un nivel más alto y nivelado. A pesar del impulso que sentían de aventurarse en lo inexplorado, el sentido común prevaleció. Decidieron optar por el pasillo que ascendía, suponiendo que podría llevar a un área donde sus investigaciones pueden hallar más respuestas. Mientras cruzaban el umbral, notaron que el ambiente se tornaba diferente. La humedad del aire se volvió más fresca, y el eco de sus pisadas resonaba como un eco distante de risas antiguas. Fue entonces cuando se toparon con otra cámara, más grande que las anteriores y, sorprendentemente, iluminada por una extraña luz que parecía emanar de las paredes. En el centro, había una inmensa mesa de piedra cubierta de restos de lo que parecían ser ofrendas abandonadas, flores marchitas, vela derretida y una fina capa de polvo. Las paredes estaban adornadas con inscripciones, que, tras un rápido vistazo, parecían estar dedicadas a deidades antiguas, figuras mitológicas que le daban a la habitación un aura de veneración. ¿Podría este lugar ser un antiguo templo?, preguntó Javier, uno de los miembros del grupo. La idea de que el palacio también pudiera haber albergado prácticas religiosas o rituales secretos amplificaba aún más las tensiones de la noche. Sus corazones latían con fuerza frente a la posibilidad de que este edificio, que parece ser un símbolo del poder y la opulencia, también fue un espacio de entrega espiritual. La historia, entonces, no solo se limitaría a nobles y conflictos, había un enigma más profundo que se entrelazaba en el tejido del lugar. Investigar las inscripciones en las paredes se volvió la prioridad del momento. Uno de los exploradores, Marcos, impacientemente sacó su cuaderno y comenzó a esbozar las figuras. Mientras lo hacía, los demás se acercaban a estudiar las tallas con atención. Pronto, entendieron que era una representación de mitos ibéricos que hacían alusión a las antiguas deidades de la fertilidad, la guerra y la cosecha. Cada icono parecía contar una historia diferente, pero había uno en particular que llamaba la atención, un símbolo nunca antes visto, semejante al emblema que habían descubierto antes. El descubrimiento remoto de la mitología ibérica fue un acicate para el grupo. ¿Podría la conexión entre las deidades y el palacio explicar por qué el símbolo había encontrado su camino en esos pasillos? Tal vez más de lo que parecían, el palacio y su magia ancestral había influido en los corazones de quienes lo habitaron. El zumbido de energía en la sala era contagioso, pero de repente, un crujido resonó en la distancia. Todos se congelaron. Un silencio abrumador llenó la habitación, cortado solo por el goteo de agua de estalactitas en algún rincón lejano. El temor comenzó a colarse en la mente del grupo. En su exploración de los pasadizos secretos, habían olvidado el tiempo que pasaban en el interior. Ahora, el sentido del espacio se volvía desorientador. «Deberíamos continuar», murmuró Ana, su voz apenas un susurro. Una vez más, el grupo se vio dividido entre la fascinación por el misterio y el instinto de supervivencia. Tras una breve y acalorada discusión, optaron por continuar avanzando. Con un aire renovado de valentía, tomaron las linternas y se orientaron hacia el siguiente pasillo. Al poco tiempo, descubrieron otra alcoba, esta vez vacía, aunque los ecos de su habitación inicial parecían seguir al grupo, recordándoles que no estaban solos en ese lugar. Pero lo que los fue guiando a la habitación fue un brillo en una de las esquinas, un objeto que emitía un fulgor casi etéreo que parecía apresar la luz de sus linternas. Al acercarse, vieron que se trataba de un espejo antiguo, un artefacto de un pasado que desafiaba el tiempo. La sede se encontraba cubierta por un leve manto de polvo, pero aquellos reflejos parecían llamarlos. Quizás este espejo tenga su propia historia, pensó Ana, mientras examinaba su superficie.
Alto y elegante, el espejo era como un portador de historias. A medida que lo tocaban suavemente, comenzaron a recordar relatos de pasados en el palacio, resurrectando momentáneamente la gloria y el sufrimiento de aquellos que habían estado allí antes que ellos. Se sentaron cerca, compartiendo momentos espontáneos donde imaginaban las ceremonias y noches de esplendor. Las conversaciones fluyeron naturalmente, cada uno arrojando su propia interpretación sobre lo que el espejo podría haber visto a lo largo de los siglos. Pero la calma de aquellos instantes fue abruptamente interrumpida cuando Javier, aún absorto en el espejo, notó un destello fugaz. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que el reflejo revelaba partes de la habitación que estaban invisibles a su vista. Una sombra parecida a una figura se mostraba, danzando detrás de ellos. «¿Me estás diciendo que este espejo?», comenzó a decir Ana, ya que el escalofrío recorrer su espalda. La investigación inicial del misterioso símbolo estaba a punto de tomar un giro inesperado. La presión en el ambiente creció, y la sala se sintió más llena de personas que la realidad podría justificar. En ese momento, comprendieron que la relación con el palacio no solo se limitaba a exploradores y antiguos nobles, había algo más atávico que despertaba de su prolongado letargo. Sin embargo, en medio de este hechizo, el grupo sintió la necesidad de salir a la superficie. Con pesadas corazas de sabiduría antigua, sabían que todo lo que habían encontrado proponía más preguntas que respuestas. Volvieron rápidamente sobre sus pasos, el eco de sus intercambios quedando inerte en el aire, sus mentes llenas de posibilidades. Al regresar al vestíbulo principal, donde el grupo había comenzado su aventura, decidieron que era hora de recopilar sus hallazgos y discutir un plan sobre el próximo paso. «No podemos quedarnos aquí, necesitamos encontrar a alguien que pueda interpretar lo que hemos encontrado», dijo Javier, mientras comenzaban a redactar sus notas. Podría haber consecuencias deslumbrantes si esta historia se cuenta correctamente. Así comenzaron las discusiones y la azarosa elaboración de teorías. Cada uno de ellos, a su propia manera, está atada a la historia del palacio, la pesada carga de su vasto legado se sentía más fuerte que nunca. El palacio no solo era un vestigio del pasado, sino un recordatorio de que la historia y la leyenda a menudo se entrelazan de formas inesperadas. Durante semanas, el grupo excavó entre documentos, conexiones, colaboraciones y contactos académicos. Cada paso dio lugar a nuevas revelaciones y conexiones inesperadas que enriquecieron su perspectiva sobre la historia. Formando parte de una comunidad más amplia de investigadores fascinados con lo oculto, pronto se hizo evidente que su descubrimiento resonaría mucho más allá de esos oscuros pasadizos. Finalmente, una pequeña exposición fue montada en la ciudad más cercana. Con cada historia que contaron, parecía que el palacio estaba cobrando vida, como si la magia de sus muros hablara nuevamente a través de las voces de sus nuevos custodios. A medida que otras personas se unían a la conversación, el eco resurgió, llevando las tradiciones que una vez habían estado olvidadas. En cierto modo, sus vidas se habían transformado irreversiblemente, no solo por el descubrimiento en los pasadizos, sino por la sensación de que la historia nunca estaba realmente cerrada. Lo que había estado enterrado en los cimientos de ese antiguo palacio estaba dando pasos hacia adelante en forma de nuevas historias, nuevas conexiones y una nueva comunidad unida por una pasión compartida por el misterio. Mientras el eco de esas historias seguía sonando, el grupo miraba hacia la línea del horizonte, sintiendo que su propia historia permanecía entrelazada con las viejas leyendas. El palacio no solo había revelado sus secretos, también había informado su propia narrativa, un recordatorio de que el pasado siempre está presente, esperando a ser redescubierto y compartido. La aventura había comenzado con la curiosidad de un grupo de jóvenes exploradores, pero ahora se había transformado en algo más grande que ellos mismos. Se dieron cuenta de que el tiempo es cíclico, y los pasadizos secretos que una vez habían temido explorar se convertirían en el vínculo con lo que estaba por venir. Así es como los cuentos del pasado, como un río silencioso, fluyen hacia el futuro, buscando siempre una nueva corriente para continuar su travesía. Y así, la historia de los pasadizos secretos descubiertos en un palacio abandonado se convirtió en un viaje que continúa, revelando que la aventura del descubrimiento no tiene un final, sino que es un perpetuo viaje de aprendizaje, crecimiento y conexión. La fuerza de la curiosidad y el deseo de conocer lo desconocido vive en todos nosotros, empujándonos a indagar más, a descubrir más y, sobre todo,
a abrazar lo que nos conecta al vasto tapiz de la historia humana.